Hablando del gobierno, pues Nicodemo era un miembro destacado de este cuerpo de legisladores. Nicodemo había escalado colocándose en un puesto de privilegio. Significa entonces que Nicodemo no era cualquier persona, no era cualquier individuo. Pero Nicodemo también era fariseo, y en muchos sentidos los fariseos eran las mejores personas de todo el país. Cuando menos eran consideradas las mejores personas de todo el país. No había otros como los fariseos. El nombre fariseo quería decir separado, un hombre aparte. Y los fariseos eran los que se separaban de la vida ordinaria para observar todos los detalles de la ley de los escribas. Todo lo que los escribas aglutinaban, anotaban como reglas y como leyes, los fariseos las observaban al pie de la letra, o cuando menos se esforzaban para considerar todo aquello. Nicodemo era uno de ellos. Así que Nicodemo, como fariseo, estaba bien entrenado en la legislación, estaba bien entrenado en la teología judía. Por eso para Nicodemo no fue difícil identificar de alguna manera a Jesús. Y cuando lo mira o cuando tiene ese encuentro con él, no le habla y lo identifica como una persona común, sino cuando se dirige a él le dice maestro de Israel o rabí. Aunque Nicodemo no entendía el milagro del nuevo nacimiento, con todo y ello pensaba que Jesús era un maestro destacado, un maestro prominente, un iluminado muy importante. Nicodemo lo identifica, lo ubica de esta manera. Nicodemo tuvo que haber sido rico. Es más, cuando Jesús murió, Nicodemo trajo para preparar su cuerpo para la sepultura una mezcla de mirra y aloes, que no era cualquier ungüento mezcla. Esta mezcla pesaba unas 100 libras, y solo una persona que tuviera una posición económica y social favorable podía hacer esto, podía comprar este tipo de mezcla. No cualquier persona lo podía hacer. Pero fíjese bien, hermano, Nicodemo era un hombre con inquietudes, era un hombre con muchos honores, era un hombre con mucha sabiduría, pero con un gran vacío en su vida. Había un vacío terrible en su vida, y entonces Nicodemo viene a hablar con Jesús para ver si encontraba la luz en las tinieblas de la noche, porque dice la Biblia que viene a Jesús de noche. El encuentro con Jesús, Nicodemo procura que sea de noche. ¡Qué interesante es todo esto! Por eso, hermanos y amigos, enseguida yo quiero presentar algunos aspectos que nos explican el milagro del nuevo nacimiento, y que al igual que Nicodemo es importante que usted, amigo, también lo entienda, que usted lo tenga claro, que haya claridad en su mente, y que se dé cuenta que el nuevo nacimiento, este milagro, no es algo común. Porque el milagro del nuevo nacimiento, en primer lugar y de entrada, este milagro, quien lo generó
es Dios. No lo genera nadie más. Así dice la Biblia. Es más, el verso 1 y 2 nos revela y dice que Nicodemo viene a Jesús de noche y luego le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De alguna manera Nicodemo entendía que cualquier prodigio, cualquier portento solo podía ser realizado por Dios. Solo Dios podía generar eso. Y dése cuenta de algo: la palabra milagro viene de una raíz latina que significa mirar. Y un milagro es aquello que se contempla con admiración, con asombro, algo que nos deja estupefactos, que nos impacta profundamente. El milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales. El milagro es algo que se le atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Por eso cuando Nicodemo se encontró a solas con Jesús, impresionado por las señales y los milagros que realizaba, que nadie podía hacer aquello si no estaba Dios con él. Nicodemo lo entendía, tenía claridad en esto. Sin embargo, Jesús le señala a Nicodemo que este milagro no es como los demás milagros. Este milagro es más importante. No eran las señales que hacía simplemente. No era el levantar a un cojo. No era el darle la pista a un ciego. Este milagro era más profundo, más integral, más completo, de más amplio margen. Este milagro es el cambio radical en la vida de una persona que solo se podría describir como el nuevo nacimiento y que solo Dios, que solo Jesucristo puede realizar. Porque este milagro no lo genera nadie más. Ni una persona o la persona más poderosa, la persona más influyente, la persona con más virtudes no puede generar este milagro. Por eso, amigo, si tú quieres nacer de nuevo, si tú quieres que este milagro se genere en tu vida, tienes que venir a los pies del Señor. Tienes que permitir que Jesucristo trate con tu alma, que Jesucristo sea el que desencadene este milagro en tu vida, porque solo Él lo puede realizar. ¿Cómo batallaba Nicodemo para entender? Porque, hermano y amigo, este milagro no solo es un milagro que lo genera Dios, también es un milagro que no lo entiende el hombre común. No lo entiende. Jesús le responde y le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y Nicodemo está confundido. Toda su sabiduría, toda su inteligencia, esa mente brillante que debería tener un fariseo y miembro del Sanedrín, no le alcanzaba a Nicodemo para entender esto. Y Nicodemo le responde a Jesús, enredado, impactado, sin entender cómo se genera este milagro, y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque este milagro solo Dios nos ayuda para entenderlo. La palabra griega traducida aquí como de nuevo puede
entenderse como de arriba. De arriba, no de abajo. Porque el nuevo nacimiento lo genera alguien que viene de arriba. No lo genera los que estamos acá abajo. Nicodemo lo entendía de otra manera. Por eso estaba confundido. No discernía, no entendía el milagro del nuevo nacimiento. Y es que para entrar al reino de Dios, Jesús es claro y dice que uno o la persona tiene que nacer de nuevo. No experimentando un segundo nacimiento biológico, sino Jesús habla de ese nacimiento espiritual, desde lo profundo de nuestra alma. Nacer de nuevo es experimentar un cambio radical en nuestra vida. Nacer de nuevo es que le pase a uno en el alma algo que solo se puede describir como nacer totalmente de nuevo, otra vez. Este proceso no es el resultado del esfuerzo humano. Ninguna persona, ningún ser humano puede generarlo. Este proceso solo la gracia de Dios lo genera. Solo cuando Dios trata con el hombre, entonces el ser humano puede cambiar, y entonces el ser humano puede discernirlo espiritualmente. Viene una claridad a su mente de tal manera que entiende que solo Dios puede hacer un cambio tan completo y tan integral. Hay personas que ven a los hermanos y que habiéndolos conocido antes, hay personas que exclaman y dicen: ¿cómo pudo cambiar este? ¿Qué es lo que generó ese cambio en esta persona? Hay quienes dicen: si este era un delincuente, si a este le gustaba robarse lo ajeno, a este le gustaba pelear con todo el mundo, ¿qué no cambió? Porque a veces no se logra, no se entiende, con la persona natural no alcanza a entender este milagro del nuevo nacimiento. Por eso Nicodemo se enfrentaba con el eterno problema del que quiere cambiar, pero no puede cambiarse a sí mismo porque no entiende cómo lograrlo. Porque el hombre no puede cambiarse a sí mismo. Apenas puede modificar ciertas actitudes, apenas puede eliminar ciertas situaciones de su vida, pero el cambio completo, el cambio perfecto, el cambio radical, solo lo puede generar Jesucristo cuando la persona nace de nuevo o cuando la persona le entrega su alma. ¡Qué tremendo es ese milagro! Amigo, si en esta tarde tú le permitieras al Señor hacer este milagro en tu vida, si tú te dispusieras y le dijeras al Señor con toda sinceridad: Señor, aquí está mi alma, cámbiala, te aseguro que de este lugar saldría otra persona, saldría otra criatura, saldría otro individuo. Pero mira, amigo, este milagro del nuevo nacimiento también es un milagro que habilita al hombre para entrar al reino de los cielos. Solo a través de este milagro se logra esto. El verso 5 de este pasaje, Jesús le responde a Nicodemo y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso, qué falsa cuando alguien ante otra persona o ante una persona que ha partido de este mundo y que no experimenta
estar en el reino de los cielos es por tanto llevar una vida en la que lo sometemos todo a la voluntad de Dios. Es haber llegado a una situación en la que aceptamos la voluntad de Dios de una manera perfecta y completa. Pero sin el nuevo nacimiento esto es imposible. Los hijos de Dios y los ciudadanos de este reino son las personas que han aceptado completamente y libremente la voluntad de Dios y que ahora están seguros y aspiran a la vida eterna. Pero mire esto, la idea que va implícita cuando se habla de la vida eterna es la de una cierta calidad de vida. Hay solo uno al que se le puede aplicar este adjetivo eterno y ese es Dios. La vida eterna es la clase de vida que vive Dios. Es la vida de Dios. Usted y yo no generamos vida eterna ni vivimos de esa manera hasta que no nos ponemos en las manos de Dios, pero Dios vive un eterno presente. Por eso al entrar en la vida eterna es llegar a participar de la clase de vida que es la vida de Dios. Es estar por encima de todo lo meramente humano y pasajero. Es entrar en el gozo y la paz que pertenecen solamente a Dios. Por eso qué privilegio, hermano, que usted sea considerado un ciudadano del reino de los cielos. Porque esto es claro. No se puede entrar en esta vida íntima y de comunión con Dios a menos que hayamos experimentado el nuevo nacimiento. Solo el que ha nacido de nuevo puede estar seguro, tiene la convicción completa que va a participar de esta vida eterna, que es una vida en otro nivel. Es la vida de Dios. Para el que experimente el nuevo nacimiento no hay nada que lo detenga. Las puertas del reino están abiertas y puede entrar con toda libertad, no porque haya logrado esto por su propia capacidad, sino porque Cristo lo cambió y el nuevo nacimiento lo habilitó para tener esta oportunidad y alternativa de ser participante del reino de los cielos. Pero tú, amigo que nos acompaña, ¿qué va a suceder con tu vida? Porque si no vas al reino de los cielos, entonces ¿a dónde vas a parar? ¿A dónde vas a ir? ¿Cuál es el lugar que te espera a ti? ¿En dónde vas a pasar la eternidad? Si tú te has rehusado y no has querido aceptar esta vida tan especial, esta vida de tanta calidad que te ofrece el Señor, de entrar a ese reino tan magnífico como es el reino de Dios, entonces ¿qué va a pasar con tu alma? ¿Qué va a suceder contigo? ¿Dónde va a ir a parar tu alma? Porque, amigo, Dios te está llamando. Dios quiere salvarte. Dios quiere hacerte nueva criatura. Dios quiere que tú seas un ciudadano del reino de los cielos. Es la gran oportunidad que el Señor te está ofreciendo y que pone a tu alcance. Dios se encarga de cambiarte y de prepararte para que puedas tener acceso a ese lugar maravilloso al que van solo aquellos que han sido alcanzados y cubiertos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y que ha nacido de nuevo, que se ha dado este milagro en sus vidas.
hermano, este pasaje, en él Juan establece una gran ley. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu es espíritu. La persona humana, el individuo que no conoce a Dios, no es nada más que carne. No pasa de ahí. Sus posibilidades se limitan a las de la carne. No hay más aspiraciones en esa persona. Por eso esa persona que no es más que carne, su mente está centrada en lo que puede hacer carnalmente. Hay quienes solo se centran en acudir a las drogas. Hay quienes solo se centran en andar buscando fiestas glamurosas donde les pueda dar rienda suelta a los placeres. Hay quienes se centran solo en el alcohol porque solo son carne. Por sí mismas no pueden salir de esa frustración del fracaso. Ese es el hecho universal de la experiencia humana. No pasan de ahí. Pero la esencia misma del espíritu es un poder, una vida que está por encima de la vida y el poder humano. La esencia misma del espíritu es un